Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Con las disculpas porque la semana anterior no pudimos estar con ustedes debido a algunos problemas de orden técnico que afortunadamente ya pudimos resolver, de modo que ya hoy nuevamente estamos al aire con ustedes para llevarles estas informaciones que generalmente dan los entrevistados que tenemos acá en el programa. Y hoy, como ustedes pueden ver, tenemos al ingeniero Héctor León, que es un empresario del sector metalmecánico, director o miembro del directorio de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción, y por ahí se comenta que podría ser candidato y hasta el nuevo presidente de la Cámara, pero eso todavía no hay nada concreto. Antes de comenzar el programa le preguntábamos un poco eso y me decía, no, quédate tranquilo con eso, me dijo. Bienvenido. Gracias, Marco. Primero que nada, bueno, agradecerte por este espacio que lo sigue tanta gente y que está tanta gente pendiente de tu programa. En verdad lo extrañamos la semana pasada. Es un placer estar aquí hoy en la mañana. Y bueno, como tú comentabas, Marco, ahí la información se ventila un poco sobre eso, aunque te tengo que confesar que dentro de la Cámara de Comercio hay grandes profesionales y gente que está colaborando junto con nosotros, que también podría ser el presidente de la Cámara, digamos, claro. Y todavía falta tiempo para eso. Estamos hablando de finales de año, mediados, junio, julio, por allí, algo así, es la nueva directiva de la Cámara. Será la nueva elección. Bueno, pero en todo caso, no es malo que uno lo mencione en esas cosas buenas, ¿no? Es un honor realmente que lo tomen en cuenta para algo tan importante. Y si se concreta, pues mucho mejor. De todas maneras, como bien dice Héctor, es muy temprano, aunque dicen que en este tipo de cosas nunca es temprano, ¿no? Eso es cierto. Sí, hay que comenzar a trabajar desde y sobre todo si le queremos dar continuidad a una gestión tan buena como la ha venido haciendo Teodoro Bellolín en los últimos 6 años, que ha sido intachable. La verdad, no quisiéramos que Teodoro se nos fuera de la Cámara, pero entiendo que tiene otras ocupaciones y bueno, también hay un tema de estatutos donde ya hay que elegir una nueva junta directiva y un nuevo presidente, y tenemos el compromiso, en el caso mío, en el caso de la persona que quede electa, a darle continuidad a esa maravillosa gestión que día a día ha hecho que la Cámara resurja, ¿no? Bueno, la Cámara y sus afiliados, los sectores afiliados a la Cámara, tanto el comercio, la gente del Puerto Libre, la gente de producción que tiene que ver con los otros aspectos de la vida económica regional, han debido enfrentar durante todo ese periodo que ha estado Teodoro al frente del gremio situaciones muy difíciles. Sí, definitivamente. Situaciones que tendría que seguir enfrentando quienes ocupen la directiva de la Cámara a mediados de año, cuando se produzcan las nuevas elecciones. Es decir, la situación sigue siendo complicada. En ese marco ha surgido la idea, y hay la propuesta ya firme de una reforma de la ley que me comentaba una de las personas que ha expresado criterios sobre este instrumento jurídico que debería aprobar la Asamblea Nacional. Ya fue admitido, fue aprobado en primera discusión, que más que una reforma pareciera que fuera una nueva ley de Puerto Libre, porque abarca otros temas, otras áreas que no estaban contemplados en la ley vigente, en la ley actual. Esos sectores, entiendo que tú has tenido mucho que ver con esa inclusión de esas nuevas áreas, sí, que deben ser normadas por esta Sí, por esta interesante ley. El punto, Marco. Como tú bien dices, la Cámara es la Cámara de Puerto Libre, Comercio y Producción, y sí nos hemos incorporado nuevas personas a la Cámara, y hay una sección dentro de esta ley que, como tú comentaste, fue aprobada en primera discusión en la Asamblea. Y hay elementos innovadores. Claro, estamos hablando de una ley que la última fue promulgada en el año 2000, estamos ya en el 2017, tiene bastantes cambios. De hecho, hay algunas personas que piensan que si es reforma o que si es nueva ley, ese sentimiento que tú tienes cuando uno la lee, porque hay elementos innovadores. Uno de los elementos innovadores es todo el tema de producción. Incorporamos un capítulo dedicado a la producción, donde la idea es que ese tema, que en algún momento fue bastante importante en la isla, pues
resurja, digamos, ¿no? Desde la Cámara lo que queremos es traer un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de salir adelante, buscar la manera de que seamos autónomos en la producción, sobre todo en la producción agrícola primaria, aunque hay incentivos para toda la cadena productiva. Entiendo que una de las ideas es ver la manera de cómo se le quita, o no que se le quita, sino que se ayuda en el aspecto económico a quitar peso del desarrollo económico del Puerto Libre y llevarlo a otros sectores para que la isla no sea un poco como el país, monodependiente. El país dependiente del petróleo, Margarita dependiente del comercio del Puerto Libre. Sí, yo te diría, Marco, no sé si, pues creo que no fue la intención de esta iniciativa que aprovecho para comentar, que ha sido una iniciativa innovadora a nivel país, a nivel nacional, porque es una ley que vino de los neoespartanos a los neoespartanos, es decir, normalmente las leyes vienen de los legisladores, en este caso fue una iniciativa de todos donde desde la Cámara se invirtió una cantidad importante de tiempo, una cantidad importante de recursos, donde consultamos a todos los sectores, no solamente comercio, producción o la gente de Puerto Libre. Recuerdo, tuvimos reuniones con el CENIAT, tuvimos reuniones con las universidades, tuvimos reuniones con el sector cultura, tuvimos reuniones, ¿sabes?, con casi todos los sectores involucrados en el vivir diario de la isla. Y no es que le queremos quitar peso al tema de Puerto Libre, porque el Puerto Libre pues es importante, queremos darle más fuerza al Puerto Libre, más al comercio y que resurja la producción, porque a veces... O sea, un acompañamiento en la ruta del desarrollo. Claro, y eso que tú dices de monoproductor creo que es un ejemplo perfecto, pero si recordamos un poco el pasado y algunas cosas, en Margarita se ha producido, en Margarita podemos producir algunos rubros agrícolas, en el caso, insisto, de la producción, y queremos incentivar que otras empresas que están en tierra firme vengan a la isla a invertir. Esa es un poco la idea del área. No solo en la parte agrícola, que en los últimos tiempos ha tenido bastante impulso, pero también está contemplado una vieja idea que yo siempre he escuchado hablar de ello, que es, por ejemplo, la industria del ensamblaje, de equipos, de equipos electrodomésticos, de otro tipo de equipos. Eso habría incentivos para eso en esa ley. Sí, en el capítulo de producción arrancamos desde la producción agrícola primaria, pasamos por la secundaria, ensamblaje o maquila, y ya otro tipo de producción. De hecho, esperemos que sea aprobada desde el clamor de todos la aprobación de la ley, donde hay incentivos fiscales para aquellas industrias o personas que deseen invertir en la isla en cualquier ámbito de la producción industrial. En ese tiempo, hace 30 años atrás, 20 años atrás, se hablaba de eso mismo, pero se ponía mucho énfasis en que toda industria que se muestra en Margarita no debe ser contaminante. ¿Ese criterio se mantiene en esta ley? Sí, dentro del capítulo de producción hay un artículo que habla específicamente de eso. Lo que se propone es que haya incentivos fiscales para las empresas que produzcan, pero aquellas que hagan producción ecoeficiente, es decir, ambientalmente amigable, van a tener incentivos adicionales. Ese punto fue considerado. ¿Hay algún otro tipo de incentivos? No, bueno, ya me está haciendo señas nuestra coordinadora, Joaquín Rodríguez, que debemos ir al corte, pero al regreso vamos a insistir en este tema de la producción, que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Visto como yo soy de los que comparte la idea de que el Puerto Libre necesita ser redimensionado, reorientado, porque conocidas las dificultades que hay en materia de divisas, en materia de comercio en general, con las nuevas legislaciones que existen, habría que reorientarlo y darle fuerza a esos otros sectores, en este caso como el de la producción. Eso vamos a seguir conversándolo al regreso del corte. Bien, amigos, continuamos aquí en su programa Mar de Fondo conversando con el ingeniero Héctor León, un empresario del sector metal mecánico. Su empresa tiene que ver con el desarrollo, diseño de infraestructura, de estructuras metálicas, básicamente para la construcción, ¿entiendes? ¿No? Sí, galpones, zonas industriales, ese tipo de cosas. Por cierto que es interesante este dato que le voy a dar. Héctor León es ingeniero, pero
contrariamente a lo que podría pensarse, no ingeniero civil, no ingeniero mecánico, es ingeniero en computación. Sí. Y por supuesto, yo creo que le ha sacado mucho provecho a esa especialización, ¿no? Sí, bueno, el tema de la computación fue una etapa que quemé tempranamente, donde participé en todas las áreas de sistemas y de pronto hace unos, calculo, 18 años, me dieron la oportunidad de un proyecto que tenía que ver con construcción. Gracias a Dios fui bien asesorado y desde hace 18 años estoy involucrado en el mundo de la construcción. Bien, bien interesante esto, porque también por supuesto eso tiene que ver con la producción. En años atrás, cuando había dificultades de construcción, en la construcción en el resto del país, en Margarita se seguía construyendo. Hoy las cosas están un poco complicadas en ese sector, ¿no? Sí, bueno, seguimos viendo en Margarita construcciones, seguimos viendo muchas ganas de invertir y claro, la comparación, estamos todavía a inicio de año, está un poco la cosa un poco más lenta que el año pasado, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Tiene mucho que ver con esta situación el problema de la confianza, ¿no? El inversionista necesita confianza. ¿Tienen ustedes expectativas de que esa capacidad de generar confianza, y esto tiene que ver con el sistema político, con las medidas que toma o que ha venido tomando el gobierno nacional, ¿tienen ustedes, son optimistas frente a ese hecho? ¿Se estarán tomando acciones, medidas para generar confianza, para que venga esa inversión a incentivar todo este campo de la producción? Como te comentaba al principio de la entrevista, Marco, desde la Cámara de Comercio lo que estamos es, más que preocupados, estamos ocupados. Por eso estamos haciendo la tarea de la reforma de la ley de Puerto Libre, donde consideramos que va a ser un instrumento que va a retomar la confianza, porque tiene una serie de elementos que, insisto, apoyan la producción y apoyan la inversión, no solamente en el sector producción, sino en el resto de los sectores, para que la isla resurja. Y tocas un punto importante que va más allá de la ley, pero no quiero perder la oportunidad para comentarlo, y ya afortunadamente estamos viendo algunas iniciativas. Es el tema de que tenemos que entender que en Margarita no queremos pedir dólares, lo que queremos es que nos dejen la oportunidad de generar los dólares. Ya vimos una iniciativa, el 30 de enero, si mal no recuerdo, salió una publicación del Banco Central, donde ya al sector turismo le permiten recibir las divisas de los turistas. La idea es, nos gustaría que eso fuese incorporado al resto de los sectores, el sector comercio, el sector Puerto Libre, que permita recibir divisas de los turistas para justamente darle seguimiento al ciclo y con esas divisas comprar inventario y continuar el proceso. Sí, creo que incluso una de las objeciones que hace el sector turístico a esta nueva medida que anunció el Banco Central es que precisamente habría que definir algunas situaciones, por ejemplo la cuestión de la paridad cambiaria. Sí, no está muy claro allí. Cómo se va a trabajar con el dólar oficial cuando los dólares de hecho tienen otro valor, y además cómo el turista se va a beneficiar con esa medida en cuanto al pago de otros tipos de servicios, no solo en los hoteles, no solo en los alojamientos, sino también habría que extenderlo al sector comercio, al sector comercio, claro, en general, ¿no? Eso es ¿hay algunos contactos, algunas conversaciones en ese sentido sobre ese tema? Sobre ese tema, Marco, es muy prematuro porque, como te digo, la resolución de Banco Central salió el 30 de enero. Existe la inquietud, como tú bien dices, que le permitan lo mismo al sector comercio y que se termine de pulir el instrumento para definir justamente la paridad cambiaria, que eso no está expresado allí. Pero en cualquiera de los casos pienso que eso, como iniciativa para arrancar una mesa de conversación, es importante. Ya hay el primer paso, al menos se pueden recibir divisas, y tenemos que continuar el trabajo y las conversaciones, que las tendremos que iniciar para lograr el objetivo. Sí. Hablaba al comienzo, Héctor, que en el proyecto de ley o de reforma de la ley está contemplado por lo menos dos sectores de la producción, que serían el agrícola en primer lugar y luego lo de la transformación de materia prima industrial, ¿no? Correcto. ¿Algún otro sector involucrado en ese aspecto? No, en general, recuerda que cuando hablamos de producción agrícola primaria estamos
involucrando el tema de pesca, obviamente. Sí. Estamos hablando de la parte agrícola como tal, y después viene la parte de ensamblaje, que sería como la producción secundaria, y después la parte de producción real, ¿no? Tenemos algunas iniciativas en la isla como producción de químicos, como producción de pinturas, o sea, hay iniciativas ya establecidas. ¿Están caminando algunas? Sí, sí, claro, hay empresas que tienen ya algunos años. Sí. Entiendo que la ley también contempla otros aspectos que desde que se creó Puerto Libre habían sido un poco como olvidados. El problema de la identidad cultural, el desarrollo de las artes, ¿no? ¿Cómo se combina esto con la parte económica? Interesantísima. En el planteamiento de la ley, uno de los aspectos resaltantes que tienen es un fondo justamente para apoyar los diferentes sectores, un fondo que tiene que ver con la responsabilidad social, que claro está apoyar los sectores cultura, al sector deporte, ¿sí? A varios sectores, donde es un fondo donde tanto los importadores como los productores, antiguamente solamente contribuían los importadores, van a aportar los importadores y los productores a ese fondo para justamente trabajar ese aspecto que es tan importante. ¿Sería una reedición o una segunda parte de aquel FONDEN, aquel Fondo de Desarrollo del Estado de Nueva Esparta? Es interesante tu pregunta, Marco, porque es inevitable que pensemos hacer en la eso, referencia, ¿no? claro. Hay posiciones encontradas sobre el tema. Básicamente es un fondo que persigue beneficio social, básicamente, ¿sí? Es inevitable pensar en Fondene. Hay básicamente comparaciones, pero es un fondo social. Es un fondo social, creo que se llama Fondo Esparta en la ley. Sí, y eso, especie de contribución, ¿será vista como un impuesto o seguirá siendo una contribución voluntaria? Porque eso fue uno de los problemas que al final llevó al derrumbe de Fondene, ¿no? Al final dijo, no se puede hacer una doble tributación, no se puede cobrar un impuesto sin ser un impuesto, y se... Sí, no recuerdo los detalles de Fondene, Marco, pero la idea es una contribución, insisto, de los importadores y de los productores, y cuando tú lo analizas es como un poco lo que tienes que dar a cambio a la sociedad y un tema de sí, un poco devolver parte de los beneficios que has recibes. recibido, porque en el caso de los incentivos de producción, pues son bastantes y creo que hay que retribuir, y como tú bien dices, entre otros al sector cultura, por ejemplo, los beneficios. Bien, amigos, estamos ya llegando al final del programa y bueno, me gustaría en todo caso, antes de despedirnos, volver sobre el tema de la Cámara de Comercio. Desde tu perspectiva, los gremios en estos momentos pareciera que hubiesen perdido un poco de fuerza, ¿no? ¿Qué se plantea en el seno de la Cámara para recuperar esa potencialidad que antes tenía y que de alguna manera por los avatares de la política se han perdido en los últimos tiempos, no solo en el gremio empresarial, sino en general en los gremios profesionales del país, ¿no? Fíjate, como te he insistido, Marco, desde la Cámara de Comercio somos bien optimistas, siempre traemos un mensaje de fe, de esperanza, de salir adelante, y pensamos que una de las cosas que nos va a ayudar a tener fuerza es esta nueva ley de Puerto Libre, donde es una reformulación de lo que se está haciendo, una simplificación también del proceso para facilitar el comercio y poder retomar el Puerto Libre, el comercio y la producción al punto que lo deseamos. ¿Cómo están las relaciones de la Cámara y el Ejecutivo Regional? Mira, en principio tenemos comunicación. Nosotros en su momento presentamos al gobernador la ley. La ley es pública, todo el mundo la puede ver en nuestra página web. Y en principio recuerdo, no recuerdo textualmente el comentario que hizo por internet, pero en todo caso fue bastante positivo del gobernador acerca de este borrador de la ley que fue aprobado en primera discusión. Bueno, muchísimas gracias a Héctor León por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía y les invitamos para que el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal nos sintonicen para seguir conversando sobre estos temas de interés para todos los que vivimos acá en el Estado de Nueva York. Muchas gracias.
www.elsoldemargarita.com.be